Nosotros siempre que comenzamos la restauración de una obra se requiere unos estudios tanto técnicos como de investigación en profundidad. Antes de comenzar una restauración, el restaurador también hace su propio análisis de la obra y se familiariza con la obra. No tomo estas pinturas en un estado óptimo. Las estoy recogiendo en un estado de conservación muy malo. Han sufrido varias restauraciones y varias manipulaciones a través del tiempo y tengo documentado desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, restauraciones que aún quedaban en la capa pictórica, en la película de color, y que unas no habían eliminado las otras. Todo esto entremezclado, restauraciones que en su día fueron válidas, pero son criterios muy arcaicos y sobre todo materiales utilizados ya que no se utilizan, porque son materiales como repintes hechos al óleo. El óleo vira de color, se endurece, se craquela. Después, criterios también arcaicos que están invadiendo pintura original. Actualmente no se invade pintura original, simplemente nos ceñimos a la falta. Y nos ceñimos a la falta y retocamos y reiteramos en la falta porque, por otro lado, una imagen que esté alterada o que esté con faltas y tal y no se reintegre, rompería la estética y rompería la unidad de la obra, lo que el espectador iría antes a mirar el daño que a mirar en sí mismo la obra. En una antigua restauración a la pintura de Eva se le adhirieron por el anverso de la pintura, es decir, por la película pictórica, con unos grandes tornillos, rompiendo con esto la película de color y la preparación. Esto es un daño muy agresivo. El criterio empleado es muy poco respetuoso, ha dejado una huella irreversible porque tienen unas faltas de color, unas lagunas. Esto añadido a las gruesas capas de barnices oxidados, de otras materias, de polvo, polución, de la contaminación y todo unas atrapadas, una restauración no había eliminado la anterior, pues se producían en la capa pictórica, en la superficie pictórica, unas películas de un grosor de suciedades mucho mayor que la película de pintura original. Me encuentro con una serie de daños y de alteraciones que tengo que recomponer, que tengo que primero ir eliminando para después ir recomponiendo. Y todo esto con un cuidado extremo de no volver a dañar más la obra. Tengo que tener en cuenta una serie también de situaciones en las que tengo que guardar un equilibrio entre zonas más castigadas, zonas menos castigadas, recuperación de las zonas más castigadas para que vayan suavemente uniéndose con las zonas en mejor estado de conservación y no haga yo la descompensación que había antes de la restauración. Es ir compensando, equilibrando, poniendo en armonía toda la composición para que la lectura de la misma sea lo más clara, nítida y se pueda disfrutar completamente de las calidades tan extraordinarias que tiene. Es como si he deshecho un puzzle y he puesto a construir un puzzle. Entonces es una restauración compleja, es una restauración extremadamente delicada y es una restauración en que toda la sensibilidad, tanto manual, de ejecutarla, como de pensamiento, como de sentimiento, como de todo, tengo que volcar. Son dos pinturas realmente de una calidad extraordinaria y son muy singulares
porque el dibujo subyacente es totalmente protagonista, es mucho más protagonista en la figura de Adán. Quizá a mí se me ocurre pensar que la figura de Eva, él ya sabía que iba a ir más envuelta, suavemente envuelta, la carnación en un tono total rosado, nacarado, precioso, pero va totalmente cubriendo más todo, envolviendo más toda la figura. En cuanto a la figura de Adán, el recurso probablemente que el pintor está concibiendo es a través del dibujo, un dibujo mucho más terminado, mucho más precioso, jugando con el dibujo y la preparación, velando como si se tratara de un sutil velo para suavemente ir modelando poco a poco lo que después resulta ser el volumen, el relieve. Podríamos hablar que son como una transición del dibujo, es como más dibujístico que más materia pictórica, para mi forma de ver la pintura de Adán. Ese mismo concepto tiene la pintura de Eva, pero la pintura de Eva probablemente él está haciendo un poco hincapié en la figura femenina, en una piel femenina mucho más suave, mucho más delicada y mucho más blanda. Por eso la está envolviendo en ese tono nacarado, rosáceo, y la figura de Adán yo creo que intenta dar la imagen a través de esta técnica tan sumamente refinada y bien construida de una piel más tersa, más recia, más masculina. Una obra que por sus calidades, aun con todo el paso del tiempo y con todas las manipulaciones, el estado de conservación, independientemente de todo esto, es extraordinario. Y todavía podemos seguir contemplando, disfrutando de la belleza de las dos obras, y todavía se puede seguir investigando sobre la técnica de Durero. Ya habíamos constatado que había un cambio de composición, se ve claramente en las radiografías que el pelo que se desliza en el lateral derecho de la figura de Eva viene enroscado en la rama del árbol. En un principio él lo concibe así, por lo que se ve la composición pues se desequilibra y también es menos elegante. Pues el propio autor no quiso que eso se viera y lo tapó. Una mala interpretación hizo que en su día, en una limpieza anterior, se fuera más a fondo, dañando esta zona, porque realmente dañas esta zona y vas más allá, a un paso más lejano, que estás rozando la preparación. De hecho, la preparación dañada aflora también entre este cambio de composición. Todo esto está analizado y es un dato objetivo. Después, entonces ya hemos añadido el dato objetivo de la analítica, el dato de los investigadores, los científicos, todas las composiciones, todas las pinturas y todas las copias que hay de estas dos imágenes es con el pelo como finalmente los estamos viendo actualmente. Se está constatando que es un cambio, es una rectificación que el pintor hizo, y el pintor no quiso que esa imagen apareciera después, pues que no le funcionaría el mismo equilibrio ni la misma estética que él estaba buscando.